Empezamos bien. Sí, sí es todo lo que ustedes dijeron como tal. Dos maneras de vivir. A la manera de Dios o a la manera del hombre. Y debemos de entender una cosa. Que vivir a la manera del hombre es vivir a la manera del diablo. Ese es un lineamiento o un parteaguas que debiera de quedarnos muy bien fundamentado, porque nosotros nos hemos considerado predestinados por Dios, estimados por Él, amados por Él y atraídos hacia sí, es decir, hacia Él, de tal manera que nosotros caminemos por sus caminos angostos, no importa lo que nos vaya en medio. Pero si decidimos caminar a nuestra manera, ni estamos viviendo el Evangelio y por ende no podemos hacer evangelismo. No es una tarea fácil porque requiere que nosotros, como hemos visto ya en clases pasadas, en meses pasados, exige Dios de cada uno de los suyos santidad. Y vivir en santidad es vivir a la manera de Dios. Nadie que no camine en santidad, nadie que no viva en ese pleito continuo contra su carne, puede compartir el Evangelio. Primero, porque no lo conoce. Segundo, porque no lo entiende. Y tercero, porque no lo vive. ¿Sí? Mientras estas tres cosas no se cumplan en nuestra vida, nosotros no podemos compartir el Evangelio. Bueno, pues está barato, entonces eso me justifica para no hacerlo. No. Conociste el Evangelio, conoces de Cristo, conoces de su justificación y conoces de la regeneración. No es si quieres. Ya leímos antes en Romanos, en clases pasadas, donde no todos creyeron. Ese rebaño que no creyó van a ser llamados un día cabras, mientras los que sí creyeron van a ser llamados ovejas. Y las ovejas son de su rebaño y las cabras no son de su rebaño. Bien decíamos ahorita y lo hemos visto en otras clases, hay falsas doctrinas, hay falsas creencias acerca de lo que Dios dicta en su palabra. Transgiversan las palabras, abusan de ellas, agregan o quitan cosas según su corazón, según sus pensamientos, según les convenga. Y esa es una manera de vivir que no es conforme a la de Dios. En este cursito que estamos llevando, este seminario básico, ha sido muy profundo para nosotros, pero tiene como título Seminario Básico. Hemos visto 3 señales del correcto evangelio: la soberanía de Dios, la caída del hombre y su propia depravación, y la respuesta de Dios acerca de esa depravación del hombre o de esa caída del hombre. Hasta ahí terminamos la semana pasada. ¿Qué más vimos dentro de la semana pasada? Que Dios no es cruel, Dios es justo y hace justicia conforme su amor por nosotros y principalmente su amor por sí mismo. Nada hay que haya creado Él, nada hay que Él haya permitido
que no vaya en contra de su propia gloria. Todo cuanto existe ha de glorificar al Señor tarde o temprano. Aún aquellos que han negado el Evangelio, va a haber un momento en que Dios se va a glorificar sobre ellos, y va a ser justamente en ese momento, en la separación, porque Él va a hacer justicia y no va a haber vuelta atrás. Todos coincidimos en una cosa: creemos que la justicia es como todas las leyes que están hechas en la tierra, o es nada más interpretar un poco la ley escrita por Dios en la Biblia, y pues ya con eso ya la cumplimos. Pero todo eso es lo de la carne, lo que la carne quiere hacer, y empieza a permear, hasta que se mete en el corazón. Y somos tan depravados y somos tan aborrecedores de Dios que no damos chance a que haya luz, sino que vivamos en tinieblas constantemente. Y si llega luz, es difícil para los hombres amar esa luz. Dice la palabra que prefieren vivir en tinieblas a sacar la verdad a su luz admirable. Cámbialo de contacto, por favor. Dice que le queda un 10%, se va a apagar. No queremos acercarnos a la luz porque amamos. Exactamente, no conecta. Mueve ahí, sí, exactamente. Sí, pero lo puede evitar. Ahí está. No, voltealo, inviértelo al revés. Listo. Entonces, el problema que tenemos los humanos ante Dios no es que Dios no sea justo. El problema es que no entendemos su justicia. Muchos no entienden su justicia, y obvio, cuando tú sabes que hay un Dios amoroso, pero que también es justo, no quieres a ese Dios frente a ti. No entiendes cómo es. Y ahí, con todo respeto para todos los que somos humanos, el problema no es de Dios. El problema es nuestro. Nosotros nos hicimos ideas de quién o cómo podría ser Él. Pero no. Él es muy, soberano. Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Y para gracia nuestra, Él no va a dejar de impartirle justicia a un justo. Es decir, nadie que no se lo merezca va a recibir un castigo. Si mereces castigo, si mereces justicia, lo vas a recibir. Y si no mereces justicia, o tu justicia es la eternidad, o tu justicia es que realmente seas perdonado, lo vas a recibir. Dios no va a mentir y dice: ay, se me escapó híjole, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo voy y lo saco de allá? No. Castigo al que merece castigo, y corona para el que merece corona. Eso es un hecho. Esa es su soberanía. Y a pesar de que hubo una depravación en el hombre para con Dios, y que Dios lo permitió, una cosa que no debemos permitirnos pensar en algún momento es que Dios sabía que el hombre era imperfecto en la situación de obedecerle. Y en el momento de caer el hombre en pecado, lo decíamos la semana pasada con Adán y Eva, Dios pudo haber destruido la humanidad en ese momento y ya desaparecerla para siempre, y sería un castigo justo, pero no reflejaría su amor como tal. Y permitió lo siguiente:
que cada uno de nosotros llegara hasta este punto después de miles de años y además que el pecado continuara. Pero en su amor, Él ya dio, como dice Deuteronomio 32-35, la retribución por ese pecado. En su momento en Deuteronomio es como si fuera una profecía. Y en Romanos tú puedes ver que ya pasó el cumplimiento de esa profecía. Ya dio la retribución de ese pecado. Ya hubo un sacrificio que valió la pena realmente a cambio de ese pecado, cubriéndolo de amor. Unos van a recibir justicia, otros van a recibir misericordia. ¿Qué más estuvimos viendo? Esta semana vamos a ver la cruz, es decir, el cumplimiento de esa profecía. Dios dijo que por encima de todo, su amor iba a cubrir multitud de pecados. Bueno, entendemos que lo puede hacer Él por Apocalipsis 4:11. Porque Él es digno de recibir gloria, honra y poder, y porque Él creó todas las cosas. Por lo tanto es nuestro soberano y Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Cuando nosotros nos resistimos ante Él, decíamos la clase pasada, la tierra fue maldecida. Y el hombre es tierra. Entonces, para nosotros fue el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Hebreos 9:27, que es parte de nuestro estudio y de las tareas que nos debemos aprender, dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Así que no hay hombre, decíamos la clase pasada, que no vaya a pasar por la muerte. Y solamente dos conocemos aparte de Jesús, según la palabra, que no han pasado por este proceso. Pero son personas que por más de 300 años, en el caso de Enoc, vivió conforme a Dios, a la manera de Dios. Y por lo tanto eso le valió para ser levantado sin pasar por la muerte. No es de, bueno, pues ya nos hicimos cuates y no. Caminar a la manera de Dios. Caminar a la manera de Dios requiere de, nos echamos una reta, ¿no? O vamos a cotorrearla ahorita y no. A la manera de Dios. De lo contrario, como decíamos al principio, no lo estás haciendo a la manera de Dios, por lo tanto lo estás haciendo a la manera del diablo. El que no es conmigo es contra mí, dice la palabra. Ok. En esta parte donde los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿qué hombre sería capaz de soportar la verdadera ira de Dios? Ninguno. Definitivamente ninguno. ¿Qué hombre podría pagar por su pecado? Olvídate del pecado de todos los demás. Nada más por su propio pecado. Ninguno. Nuevamente, Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y mía es la retribución. Mía es la venganza, yo voy a hacer justicia sobre lo que se hizo contra mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Pecaron contra mí.
Nuestra falsa expectativa de recibir justicia es que me lastimó, es que me abandonó, es que no sabes lo que me hizo, es que ese hombre, esa mujer no merece ni siquiera vivir. Esa no es la justicia, porque eres, y lo hemos revisado en todas estas clases, eres hombre, eres mujer, eres humano, y eres tan capaz de hacer lo mismo o cosas peores. Dios no va a hacer exactamente justicia a tu manera, porque tu manera es reprobada. Por más leyes que se emitan, nuestra manera es reprobada ante los ojos de Dios. Y si aquel pecó contra ti, igual, el solamente tener un pensamiento de yo quiero justicia porque me la tiene que pagar, ya es un pecado que está de regreso contra esa persona. Y por lo tanto, estás en la misma situación. Nosotros fuimos bajo Cristo mandados o enviados a amar a Dios y amar al prójimo. Y no le puso condición al mandato. Si te hace esto, mejor ya no. Mejor como que no. A amarlo. Sea cual sea la situación, sea cual sea la condición, y te haya hecho lo que te haya hecho. Me haya hecho lo que me haya hecho. Vuelve a revisarlo. El primer mandamiento y el segundo es tan importante como el primero. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Y el segundo, no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le puso otra condición, no le puso pues mira, lo vamos platicando. ¿Sí? Por eso es que nos cuesta tanto que la justicia se haga a nuestra manera. En el sentido de ¿para qué nos está sirviendo este aprendizaje? Es porque nosotros debemos comunicarlo a otros, pero antes de comunicarlo a otros, nosotros debemos de vivirlo, encarnarlo en nosotros. Y no es posible, no es algo que podamos hacer. Por eso es que nosotros debemos de humillarnos ante Dios y pedir que el Espíritu Santo haga, que el Espíritu Santo nos muestre, que el Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo siembre nuevamente en nosotros, que arranque todo aquello que no es agradable a Dios y que siembre, que remueva toda la tierra y siembre ahora los nuevos frutos, la verdadera palabra del Señor. No va a ser un proceso fácil. Y cerrábamos la clase pasada diciendo ¿cómo estamos? De hecho se los escribí en el grupo. ¿Cómo están? Bueno, no recibí la respuesta. ¿Pero qué debemos de responder a eso? Mejor de lo que merecemos. Mejor de lo que merecemos. Estamos mejor de lo que merecemos. Porque reconocemos que no somos. No hemos alcanzado esa grandeza. Y literalmente no va a ser fácil que la alcancemos y no la vamos a alcanzar en vida. Dios sabe que tenemos carne. Dios sabe que tenemos pensamientos. Dios sabe cuánto dolor nos debe de causar a nosotros mismos el vivir en los pensamientos de hombre. En esos sentimientos que chocan contra lo espiritual, que chocan contra nuestro espíritu, y nuestro espíritu de sí busca al Espíritu Santo. Pero ese pleito encarnado del que habla en Efesios y que no nos permite, Pablo nos muestra de yo peleo contra la carne. No soy yo, sino está en mí. Y no sé cómo arrancarlo. Y necesito a Cristo. De Cristo es que vamos a hablar hoy.
de Cristo es. Y esta clase no se va a terminar hoy, va a ser continuidad para la siguiente. De Cristo hablamos todo el tiempo y no chismeando de Él, ¿no? Sino nosotros debemos de vivir bajo su sombra, a su manera. Hay 5 puntos que debemos de entender hoy acerca de Cristo y la siguiente clase vamos a ver más. ¿De acuerdo? Si los quieren apuntar o si ya los tienen en la parte que fue de la tarea, para entender quién es Cristo en nuestra vida, primero, Dios amó al mundo, ¿sí? Segundo, Jesús es Dios. ¿Sí lo tienen ahí? Tercero, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino al mundo. Cuarto, siendo Dios, se hizo hombre y vino al mundo. Cuarto, Jesús vivió una vida sin pecado y perfectamente justa. Y el quinto punto que vamos a ver, Jesús murió en la cruz para traer perdón a nosotros, los pecadores. Decíamos apenas ahorita y desde la clase pasada, ¿cómo nos va? Mejor de lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos en realidad? La muerte. Y después de la muerte, dice Hebreos 9:27, el juicio. Y en ese juicio, ¿cuál es nuestro destino? El infierno. El infierno. La ausencia eterna de Dios vimos en clases pasadas. Debemos entenderlo claramente. Que Jesucristo sea nuestra buena noticia, el que hizo algo por mí, debe de dejarnos claro entonces que había noticias malas o que tenemos un trancazo encima de nosotros llamado pecado y un futuro prometido por no creer en Cristo. El infierno es para lo que realmente estamos destinados, dice el texto. Ninguno la libra, a menos que Dios nos salve. Esa frase de a menos que Dios nos salve es la que nos va a hacer entender quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús encarnado? Romanos 5, del 15 al 9. Del 15 al 19, perdón. 5 del 15 al 19. del 15 al 19. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la
muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ok. En el 18, en la Reina Valera dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el 19 dice los muchos. Ya no habla de todos, sino habla de los muchos. Pero en forma general, entendiendo bien el contexto, habla de lo mismo. Ya no dices, bueno, primero todos pecaron, pero yo nada más vine a salvar a muchos, no a todos. Sino, sí está hablando de todos, pero si llegaran a malinterpretar este texto, dirían, entonces no te preocupes, de todas maneras vas a ser salvo. Uh-huh. Sino que otros textos nos han mostrado que Él solamente es galardonador de los que le buscan, de los que creen realmente en su justicia. Dice a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron. Y ese es un gran problema para la humanidad. No todos le reciben. Yo tuve un fuerte discusión de alguna manera con gente cercana a mí, hablando acerca de yo creo en Dios, pero de esta manera. Yo no creo que la Biblia sea la verdad, que esto, o sea, hablando precisamente de a mi manera, la segunda manera de vivir. La primera manera como que no me interesa, porque la justificación de ellos es que Dios nos permite que seamos felices. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera y esa es mi felicidad. Escribió por ahí el pastor Ricardo Villanueva, para muchos, el infierno, para los que son creyentes, el infierno es esta vida. Y para los no creyentes, esta es su gloria, este es su cielo. Porque para los no creyentes, cuando lleguen al infierno, va a ser para siempre. Y para los que buscamos a Cristo y para los que amamos a Dios y para los que nos hemos rendido ante Él realmente, este es nuestro infierno. En esta vida tendremos aflicción, pero confiad que Él ha vencido. Y por lo tanto nos espera un destino muy diferente por la eternidad. Entonces, de ese tamaño es Cristo para nosotros. Un solo hombre nos sacó de la presencia de Dios. Y un solo hombre nos metió nuevamente ahí. Recuperó lo que se había perdido. Y sigue recuperando lo que se había perdido. Eso nos va a hacer ver lo importante que es ver el antes de Cristo y el después de Cristo. Pero hay un antes de Cristo a la manera nuestra y hay un antes de Cristo a la manera de Dios Padre. Hay un después de Cristo a nuestra manera y hay un después de Cristo a la manera de Dios, literalmente. Hemos entendido y hemos aprendido que aquellos hombres del Antiguo Testamento, antes de que se cumpliera la profecía
de Isaías 53, donde habría de venir Jesucristo y ser molido por nuestras transgresiones, etcétera, etcétera, ellos alcanzaban de alguna manera gracia y perdón, ¿sí? A la manera de Dios, haciendo válidos los sacrificios de su momento, pero también veía el corazón. Habría que poner el corazón en ese sacrificio realmente. Pero después de Cristo, y siendo a su Hijo, al que le dio muerte, a fin de que nosotros quedáramos dignos de ser salvos, no por nuestras obras, sino por las de Él, ahí cambia la cosa. Dios no va a permitir que te burles de ese sacrificio. Salud. Dios no va a permitir que la sangre de su Hijo sea derramada en vano. Y por eso decíamos la clase pasada, la ira de Dios es tan fuerte en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en nuestros tiempos. Y esa promesa de que se ha de cumplir palabra por palabra de lo que está prometido en Apocalipsis es cierto y es verdad. Pero principalmente porque han osado los hombres rechazar su santo Hijo, su santo sacrificio. No hay otro que se le iguale. No hay otro sacrificio que pueda ser válido ante Cristo. Otra vez, Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y Cristo es el hombre que murió una sola vez por ti y por mí. No más. Si no es válido en tu mente o en mi mente o en la mente de los que estén en el video diciendo yo no creo en eso, bueno, no significa que va a venir otro a suplantar este sacrificio. Bueno, como no me creyeron y como ya pasaron 2000 años, voy a mandar a otro para ver si a este sí le creen. No va a suceder así. La ira de Dios es, yo ya lo hice. Yo ya cumplí el dar la retribución. Yo ya hice justicia. Yo ya cumplí aquello de mía es la venganza. Yo ya desfogué toda mi ira en alguien convertido en hombre, de tal manera que yo pueda satisfacer el total de mi ira. Bueno, pero entonces ya la podemos librar, por eso. O sea, ya podemos hacer lo que queramos. No. ¿Vas a hacer las cosas conforme a su manera o no tienes paso? La ira sigue vigente. La ira sigue vigente. Jesús dice aquí, el juicio de Dios sobre todos los hombres es por su pecado, y el cuadro bíblico del infierno no es una fiesta donde nos sentamos a complacernos en fantasías pecaminosas. Jesús nos ha librado de eso. En esa discusión que yo tuve decían, pues es que alguien dijo que en el infierno están los mejores rockeros, en el infierno están, o sea, todos lo mejor. Y en cambio, en el cielo, pues están todos los aburridos. O sea, ¿quién quiere ir al cielo así? Creen que va a haber una fiesta. Es como nos vemos allá en el antro. O nos vemos allá en la reunión con, ¿te acuerdas? Bueno, vaya, las que hacía le quedan cortas. Ahorita ya se juntan todos. ¿Sabes de qué tamaño va a ser esa fiesta? No hay fiesta. Ni Jesús, ni Dios en el Antiguo o en el Nuevo Testamento prometieron que iba a haber fiesta. Va a haber lloro y crujir de dientes. Y no va a haber espacio para el arrepentimiento, por si fuera poco. Hay lloro y crujir de dientes. Eso está prometidísimo. Y ha de cumplirse. Todos creen que el infierno es un lugar cálido.
No, es peor todavía de lo que nuestra mente siquiera alcanza a imaginar. O sea, salen las caricaturas, los programas, las diablitas, ¿no? Todas bien Sí, sexys y Sensuales. sí. O sea, la gente disfrutando. disfrutándolo como si realmente así fuera a suceder. Así fuera a ser el infierno. Sí, y entonces podemos ver hasta caricaturas, como bien dijiste ahorita, Maya. Ah, pues a través de ahí empezamos a ver, oye, no está tan mal, ¿no? No es cierto. Decíamos ahorita, todos tienen oportunidad de salvación, el problema es que no todos la quieren. Dios escogió a salvar al hombre del pecado a través de Jesucristo. No escogió otra forma. Para antes de que Él viniera, había otra forma. Y era válida ante sus ojos. Pero a partir de que vino Jesucristo, a partir de que Él fue enviado, y Él aceptó el llegar hasta la muerte y después la resurrección, ya no hay otra forma. O es a través de Él, o es a través de nadie. Punto. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo nos dio la justicia que Él había ganado. Hemos visto en la Biblia que no hay hombre que pueda soportar siquiera alcanzar a ver el rostro de Dios. Ahora imagínate soportar su ira. Si en plan amoroso Moisés no era capaz de verlo, Pues nosotros. Y menos. ahora airado, Menos. ahora en su furor. Ok, empezamos con la primera parte acerca de Cristo. Dios amó al mundo, que fue el primer punto. Juan 3:16, ¿quién lo puede recitar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es un versículo, vaya, vital para cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ser amado en la creación es una cosa, pero ser amado por Dios cuando estamos en rebelión contra Él, eso es algo inimaginable. Lo hemos escuchado y nos lo han ilustrado de mil maneras. El ejemplo que da Paulo Washer es, imagínate que viene un hombre y mata a toda tu familia. Y tú pides justicia sobre ese hombre. Y Dios te pide que para poder hacerte justicia, ames a ese hombre. Bueno, esa es la imagen de Dios ante nosotros. Nosotros estamos en franca rebelión contra Él. Pero desde el principio Él asignó la salvación para nosotros y la puso a través de su Hijo, a pesar de que nosotros estábamos en rebelión con Él. Aún estando en rebelión, no hasta que nos arrepentimos, no hasta que alguien nos habló del Evangelio, sino antes de que todo eso sucediera. Él ya había provisto en amor la salvación para nosotros. De eso habla Juan 3:16 realmente. La razón por la que Dios eligió salvar al hombre se encontró solamente en Dios, en ninguna otra parte.
no se encontró en, es que fíjate que si lo analizas bien, Dios tuvo la culpa. Porque, oye, si pecaron en ese momento, pues que los destruya y ya, ¿no? Ya se libró de eso. Claro, entonces ahora, pues ya la regué yo, entonces ahora yo tengo que cometer o hacer algo para arreglar el desorden. No hay nadie que pueda, vaya, hasta lo estoy diciendo y con un sentido de culpa. No debe de cruzar algo así por la mente de alguien que cree en Dios. Te apuesto que esa mentalidad crece y se desborda en gente que hoy te dice, yo no le pedí que se sacrificara por mí. Ese es el pensamiento de esa gente. Él lo hizo porque quiso. ¿A quién le pidió que lo hiciera? Ese tipo de pecado, ese tipo de pensamiento es aborrecer abiertamente a Cristo, es aborrecer abiertamente a Dios. Y si te das cuenta, eso es realmente en lo que están pensando los hombres. Yo no le pedí que lo hiciera. No se trata de que lo pienses. No se trata de que porque tú me lo pediste yo lo hice. Lo hice porque yo soy Dios. Lo hice porque yo soy amor. Y el amor cubre por encima de todo lo demás. Y el amor de Dios, el amor ágape de Dios, hace que Juan 3:16 tenga sentido absolutamente. Aún siendo pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿sí? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo en el 10 dice, ¿qué dice Romanos 5:10? Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Cuando todavía éramos sus enemigos. Porque si siendo enemigos, dice en la Reina Valera, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, es decir, que ya creímos en Él, que efectivamente el sacrificio es válido y que nosotros creemos en ese sacrificio. Y todos tienen la oportunidad, insistimos, en llegar a esta reconciliación con Dios. Y como lo hemos visto en clases pasadas, se requiere fe. Ciertamente, dice la palabra, que bienaventurados los que creen sin ver. Y nosotros somos de los que creen sin ver, porque ya pasó, ya sucedió, hace 2000 años fue. Y no lo vemos físicamente, sino lo vemos a través de su palabra. Y confiamos en que su palabra es verdad y que lo que está escrito letra por letra narra y hace que nazca fe en nosotros. Narra fielmente lo que sucedió. Por lo tanto, confiamos en que es así. Y antes de que sucediera eso de creer, antes de que sucediera todo eso, nosotros éramos enemigos jurados de Dios. Y aquellos a los que debemos llevarles el evangelio son enemigos jurados de Dios. Nosotros no vamos a ir a evangelizar a aquellos que como que hacen que creen. A cada uno de esos que hacen como que creen son enemigos jurados de Dios. Y debe de grabarse en nosotros que necesitamos amor por ellos para poder comunicarles el evangelio. Y lo van a rechazar. Es un hecho que lo van a rechazar. A menos que el Espíritu Santo ya esté preparando sus corazones para recibirlo.
aún siendo sus enemigos. Igualito que sucedió con nosotros. No con todos, pero en el transcurso de tu vida, lo que te fue aconteciendo de tal manera que en el momento en que te hablaron, automáticamente cambiaste, es porque ya te venía preparando el Espíritu Santo. Aún sin darte cuenta, porque no te va a pedir permiso. Eso es un hecho. No te va a pedir permiso. Rodrigo. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Confirma una vez más que es Él quien nos ha amado a nosotros. Cuando nosotros decimos, es que yo amo a Dios y lo he amado desde siempre, pues no va por ahí, ¿no? Fácil es decirlo, fácil es repetirlo, te lo aprendes rápido. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Pero entenderlo, practicarlo, vivirlo, no había nada en nosotros que le fuera útil a Él. No había nada en nosotros digno de que Él desbordara amor por nosotros. Muertos en delitos y pecados, putrefactos, trapos de inmundicia ante Él. Nada. ¿Cómo entiendes que Él te ama siendo así? Solamente en eso, en que es Dios. Y es el único que sabe hacerlo. El único que puede hacerlo. Vamos a ver Proverbios 17:15 y Romanos 3:23 y 24. Romanos 3:23 y 24. Cuando nosotros entendemos Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Otra vez, Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Tú puedes justificar a un impío? ¿Tú puedes entonces condenar al justo? Porque si no eres una cosa, eres la otra. Esos los padres, bueno, los sacerdotes. Entonces los sacerdotes no pueden. No, por eso, entonces los sacerdotes son abominación. Abominación. Porque justifican. Porque justifican al impío. Le dicen, rézate esto y ya. Ok. Pero Dios va más allá. Ahora vamos a Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Por quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero si Dios acaba de decir en Proverbios que el que justifica al impío es abominación así a Dios. Y viene Jesucristo y nos justifica.
Y para quien nos esté escuchando y que no esté muy metido en las doctrinas de la justificación y de la salvación, y peor aún para los pocos que apenas empiezan a conocer un poco acerca de Dios o que no conocen nada y escuchen esto, lo primero que se les va a venir a la mente es, ¿ya ves cómo si hay contradicciones en la Biblia? Y no es así. Mía es la venganza y mía es la retribución. Y Jesús es Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús cumple las dos funciones. Justifica al impío. Es abominación a sus propios ojos el tomar el pecado de alguien más. Sin embargo, como no había quien pudiera hacer esto, Él mismo lo hizo. De tal manera que entonces Él nos justifica gratuitamente. Y gratuitamente no es para Él. Gratuitamente es para nosotros. Para los hombres. Porque a ti no te cuesta nada absolutamente. Si tú crees en Jesucristo, no fuiste tú quien creyó. Es el Espíritu Santo entrando en ti para que creas. Es el Espíritu Santo en ti dándote un poquito de fe. De tal manera que creas en Jesucristo y entonces la justificación tenga valor para ti. Y después empiezas en la regeneración y por lo tanto la santidad o la santificación. Tú no hiciste nada absolutamente en todo el proceso. Si alguien vino y te habló en Cristo o de Cristo, como decíamos hace un momento, y creíste, no eras tú. Es el Espíritu Santo trabajando en ti, preparándote desde un tiempo anterior. Tú no hiciste nada absolutamente, por eso es que es gratuito. Sin embargo, a Dios le costó todo. Y ahora que tú lo entiendes y ahora que tú lo ves, tú dices, ¿cuánto le debo a Dios? Todo. Y seguirlo te debe de costar todo. Y aquí no aplica lo que predican en las iglesias falsas. Todos tus diezmos, todas tus ofrendas, todos tus... ¿Qué vienen ahora en enero? Primicias. Todas tus primicias. Tú quieres como el asadón, dijo por ahí uno que predica por aquí cerquita. Jalar, jalar, pero a la hora de dar, ahí ya te duele, ahí ya se atora. Tú debes de jalar una sola cosa. Y ni siquiera la haces tú. Es gratis. Dios no está peleado con el dinero. Dios no está peleado con que tengas cierta comodidad. Dios está peleado con que esa comodidad la prefieras más que a Dios. Es muy diferente. Y si habías de dar de sí, realmente deberías de dar todo. Pero todo en verdad. Tu vida completa. No importa lo que Él te pida. Hasta que termines flechado. Y no por Cupido, sino por una tribu. Porque quieres ir y compartir el Evangelio. Que des tu vida, que mueras a ti mismo. Dios es Jesús y Jesús es Dios. Y Él justifica al impío a pesar de que es una abominación a sus ojos. Y Él nos justifica gratuitamente. ¿Quién es Jesús? Él mismo se lo preguntó a sus apóstoles, ¿te acuerdas? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dicen los demás que soy yo? ¿O quién dicen los demás que soy yo? ¿Qué le contestaron? Que si era Juan o que si era Elías. Que si era Juan el Bautista, que si era Elías, o el profeta de- que si era Jeremías o otros profetas. Ajá. Eso dicen los de allá. Los que no me conocen. Los que no han creído en mí. Los que solamente de oídas han escuchado.
y que por cierto han recibido hasta milagros. Pero ¿y ahora qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él ya había dicho, o él ya decía, es necesario que el Cristo padezca. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres ese del que has estado hablando, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta es, bienaventurado eres. Bueno, si Jesús es el Hijo de Dios, nos ha demostrado en todo su proceso su divinidad, su misma humanidad, y ninguna está separada de la otra. Él no fue 50% Dios y 50% hombre. Él fue 100% Dios y 100% hombre, y no fue, sigue siendo 100% Dios. Y la parte de ser 100% hombre ya pasó en su momento hace 2000 años. Conoce cada pensamiento de los hombres, cada tentación de los hombres, porque Él la vivió. Y aún así, Él la pasó por muy encima, cumpliendo el estándar de su Padre, cosa que nosotros no podemos cumplir, cosa que nosotros no llegamos a ninguno. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ejemplos de quién es Jesús como Dios. Él es omnisciente, hablando con la samaritana en Juan 4. Él es soberano, alimentó a más de 5,000 con solamente desearlo. No ves que Él diga que se multipliquen los peces, igual que cuando hizo la creación, por el poder de su palabra. Pero sabes que algo hizo. Él es soberano, Él es digno de adoración, sanando a un hombre ciego en Juan 9. Y el hombre sanado le adoró. No le reprochó. Y Él tiene toda la autoridad sobre la creación. Toda. En la barca, diciendo que haya paz, y la tempestad se calmó. Lo que sí pasó es que los hombres que iban en esa barca tenían mucho miedo al principio, y mientras él dormía. Pero cuando lo despertaron y él calmó la tempestad, ahora al que le tuvieron miedo fue a él. No lo adoraron, pero sí le tuvieron miedo. Tanto que decían, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. Y no era así como de, ¿cómo ves? Ahora ya también manda la tempestad y al viento. O sea, ¿quién es este? ¿Qué se cree? No era en ese sentido. Era miedo. Y es válido que nosotros temamos a Dios. Los mismos demonios escuchan su nombre y tiemblan. Sí. La señal más reveladora de Dios, de la divinidad de Jesús, está en Marcos 2:5.
Este nos lo sabemos, no tiene mucho que lo platicamos. Pero Y perdón, ¿cómo dijo primero? la señal más reveladora de la divinidad de Jesús y la más importante está en Marcos 2:5. Antes de llegar ahí, regresemos nada más así en un segundo a reconocer que el diablo se disfraza de ángel de luz, pero de algo no es capaz. Es algo que él no puede hacer y ningún otro puede hacerlo. Bien decías ahorita, ¿y los sacerdotes de la Iglesia Católica? Porque ellos te mandan y te dicen que ya estás perdonado. Ahora sí, ¿con qué tamaños, no? ¿Con qué derecho vienen y suplantan a Dios? Marcos 2:5. Los amigos llevan a un paralítico y abren un hoyo para poder bajarlo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo sanó? Sí, pero no empezó por allí. Al ver la fe de ellos, lo que les dijo fue: tus pecados te son perdonados. Dios, Jesús, la divinidad de Jesús es esta. Él tiene la capacidad de perdonar. Él tiene la primicia, es de Él. Es Dios. Los testigos de Jehová y otras sectas podrán sacarse de la manga cualquier otra teología, cualquier otra doctrina y desestimar a Jesucristo como Dios. Pero no pueden sacar este texto de su Biblia. Tus pecados te son perdonados. Que Él perdone pecados es que es Dios. No significa otra cosa. Si Jesús realmente podía perdonar pecados, entonces Él no podía ser otro que Dios mismo. Solo Dios tiene el derecho. ¿Y por qué solo Él tiene el derecho? Porque tú pecaste contra Él. Si tú haces algo contra mí, dice la palabra que yo debo de perdonarte 70 veces 7. ¿No? ¿Por qué? Porque lo hiciste contra mí. Pero es una orden que tú vayas y rezar a resarcir el pecado que cometiste y que pidas perdón a quien lo hiciste. Pero originalmente decía David en su tiempo: contra Dios he pecado y solo contra Él. Por eso es que Dios en Jesús, y Jesús siendo Dios, puede perdonar pecados. ¿De qué tamaño los tendría este paralítico, los pecados? Que no le dijo igual que al ciego, ¿no? Lo primero que hizo fue perdonarlo. No hay que hacer mucha alegoría. Simplemente igual que tú y que yo, pecado. Ese paralítico pecó y Dios le perdonó. Era muy amado de sus amigos, pero eso no le quitaba el ser pecador. Y Dios le perdona. Estuvo en tierra, Jesús se hizo hombre y vino al mundo. Mateo 1, 20 y 21. Que es la manera a la que Dios vino a nosotros. Diciéndole el ángel a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. El texto aquí dice lo siguiente: aquel Verbo fue hecho carne, el Verbo es Jesús. Vemos en esta frase que el eterno se volvió mortal, el infinito como el finito, el perfecto como el imperfecto, el santo como el impío, el puro como el pecador. El Hijo de Dios tomó forma humana y vino al mundo. Sin embargo, de ninguna forma la humanidad de Jesús comprometió su naturaleza divina. ¿En qué momento la comprometió? Nunca. Porque siendo hombre, siempre se alineó a la voluntad de su Padre. Siempre cumplió al 100% la ley. No había forma de reprocharle. El mismo infierno no lo podía contener. No hay manera. Porque era un lugar que no le pertenece. Y el infierno está hecho para los pecadores. ¿Cómo podía él estar allí? De ninguna manera. Porque hay quienes aseguran que él bajó. La misma Biblia dice que él arrebató las llaves, ¿no?, de la muerte, venciendo a la muerte. Si tomaras por principio que el infierno es la muerte, él la venció. ¿Por qué? Por su santidad, por su divinidad, y porque como hombre jamás pasó por ese proceso de ser digno de un castigo, que recibió a cambio nuestro el castigo. Esa es otra historia. Alguien había que pagar el precio, ya lo dijimos. Jesús vivió una vida sin pecado y perfectamente justa. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Dice en Lucas 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Nosotros conocemos que hubo solamente 3 tentaciones. Bueno, esas son las que nos alcanzan a explicar a nosotros. Pero 40 días en el desierto son 40 días de tentación. Una y otra y otra y otra. Ya quiero ver que nosotros aguantemos como hombres 40 minutos una tentación. Allí, expuesta. Abierta de tal manera que tú digas, hijos, como que esa sí me hizo ojitos. Cristo mismo te dice, huye de la tentación. ¿Por qué? Porque sabe que somos incapaces de esto. Como hombres somos incapaces de resistir una tentación del diablo. Una tentación, no, ay, por favor. Nada más tenía yo que agarrar el clip y ya llevármelo a mi casa. Y esas no son tentaciones, esa es tu libertad. Ahí ya te da por poco, o te da por poco robar, o decir una mentira. No, una tentación que de veras digas, hijos, yo creo que por esta sí voy dejando a Dios. Porque de ese tamaño se las puso a Jesucristo. ¿Sí? Hechos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Somos débiles ante las tentaciones. Sino uno que fue tentado en todo. Hechos 4. Hebreos, perdón, Hebreos. Yo le estoy poniendo Hechos. Hebreos 4:15. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que esa es
Sí semejante, pero totalmente diferente. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Bueno, pero Hebreos lo acabamos de leer ahorita. Fue tentado en todo. Sí, él conocía el atractivo del pecado, pero jamás se dio. Y esa es la diferencia. A diferencia de nosotros sí caemos. Aún siendo creyentes, aún siendo cristianos. Y debemos de cuidar mucho esa parte. Romanos 5:19 acabábamos de leerlo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él puede hacerlo. Ninguno de nosotros puede decir que obedecimos los mandamientos. Ninguno. En cambio, Él sí. Somos justificados por su obediencia. ¿Te acuerdas lo que dice Efesios 5:1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este es del que estamos hablando, el Hijo amado. Y justamente Efesios 5 dice que debemos de imitarlo en la obediencia. Y Él fue obediente en todo, en todo. Por eso es que nosotros difícilmente podríamos alcanzar, sin Cristo, la gracia y gloria de Dios, para vivirla a su lado. Por eso es que lo necesitamos. La semana siguiente vamos a estar viendo la parte de su muerte, su resurrección y su nuevo trono. Hasta aquí vamos a dejar hoy la clase. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ¿nos ayudas a orar, por favor? Precioso Señor, te damos gracias por tu palabra Sí, en esta Señor. noche, Señor. Gracias porque tú nos muestras tal y como tú deseas, Señor, que veamos tu palabra, Señor, como es tu palabra, porque tú ya lo has hecho así, Señor, desde el principio, Padre, desde la eternidad. Así te plació hacerlo, Señor, y gracias porque nos lo has mostrado a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias por mostrarnos esta profundidad, Señor, de lo que es el que tú hayas hecho este sacrificio, lo que viviste, Señor, siendo hombre, Padre. Gracias, gracias Dios porque nos lo has mostrado. Y cada día, Señor, tú nos muestras más al estudiar, Señor, el cómo, Señor, debemos llevar ese evangelio verdadero a los perdidos, Señor. Cómo empezar a vivirlo nosotros mismos, Señor, porque antes estábamos engañados, Padre, estábamos cegados, Señor, pero ahora tú, Señor, nos muestras, Padre, tu palabra, Señor, tu verdad, nos muestras las Escrituras de tal manera que nosotros comprendemos, gracias al Espíritu Santo, comprendemos esto que tú nos estás mostrando del sacrificio que hiciste, por ejemplo, ahorita que escuchamos de las tentaciones, Señor, que tú viviste, Señor. Te damos gracias por todo eso que tú nos estás revelando y nos estás mostrando. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, en nosotros, Padre, para poder llevar ese evangelio verdadero, Señor, a los perdidos, Padre. Gracias porque en tu misericordia, Señor, en tu voluntad, ha estado el que nosotros, Señor, lo hagamos y lo vivamos, Padre. Gracias, Señor Jesús, por esta noche, Señor, por los que estamos aquí también, Padre, porque todo lo estamos aprendiendo juntos en familia. Gracias. Todo lo estamos aprendiendo juntos como hermanos, Padre. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad de poder reunirnos y poder aprenderlo, Señor, Padre. Gracias, Señor, porque a veces no lo valoramos, Padre. No valoramos la libertad que tenemos de ver
nuestro celular o nuestra computadora y encontrar una enseñanza como esta, Padre. No la valoramos, Padre. Sí, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos la libertad de poder vivirlo, Padre. Porque en otros lugares no lo tienen, Señor. Sí, Señor. Gracias porque nosotros sí lo tenemos, Señor. Y aquellos que no lo tienen, ayúdales, Padre, a hacerlo, Señor, a poder llegar a tenerlo, Señor. Sí, Y a nosotros, ayúdanos a entenderlo, que tenemos la libertad y la responsabilidad que tenemos al tener Amén. esta libertad, Señor. sí, Señor. Gracias, Señor Padre. Gracias por cada uno de los que le escuchen y vean el video, Señor. Te pedimos que Cristo crezca en ellos, Señor, y que encuentren que encuentren el camino verdadero, Señor, que eres tú, que eres la verdad, que eres tú, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.